Notivisión Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Torres, nuevamente acompañándolos en Notivisión Podcast, esta vez para hablar de un tema muy importante, el cuidado del oído. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero ¿sabe cuál es la importancia de que usted nos introduzca objetos, haga una buena limpieza? ¿Cuáles son las consecuencias? Y para eso estamos con la doctora María de los Ángeles Machicao. Ella es otorrinolaringóloga, especialista y bienvenida. Bienvenida a Notivisión Podcast, doctora. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Para aclarar un poquito y para que la gente conozca, ¿qué estudia la otorrinolaringología? Bueno, en sí la especialidad de otorrinolaringología está más evocada en las enfermedades del oído, de la nariz y de la garganta. Ahí está. Y hoy vamos a hablar del oído específicamente. Sí, porque es un tema bastante extenso, entonces... Y la gente no le hace mucho caso, ¿verdad? Incluso yo veo niños que se introducen cositas en el oído, bueno, pero son niños, ¿verdad? Un adulto también lo veo en la calle introduciéndose las llaves, un fierro, lo que sea que encuentra. Tal cual. ¿Por qué es tan importante cuidar este sentido, el sentido del oído? Lo que pasa es que, como todos los sentidos, o sea, todos tenemos 5 sentidos, tal vez al oído lo subestimamos un poco. Por ejemplo, cuando estamos caminando en la calle y hay una luz fuerte o el sol, rápidamente cerramos los ojos, ¿no? Y ese es nuestro cuidado, esa es una cosa que pasa automáticamente prácticamente. Sin embargo, con el oído es distinto porque nosotros nos exponemos a ruido constantemente o pensamos que así haciéndonos una limpieza con cotonetes no va a pasar nada. Sin embargo, es un órgano súper delicado por el cual nosotros tendríamos que tomar un poquito más de previsiones en ese sentido. Si me dice de esa parte de que nos metemos cosas, es bastante común encontrar pacientes que están haciendo una limpieza bastante incorrecta, en la cual metemos palitos, pajitas, horquillas, cotonetes, palitos de fósforo inclusive, y puede causar muchos daños solamente hacer esa pequeña limpieza que entre comillas parecería algo muy leve, puede causar una complicación muy grave. Y ahora, doctora, entonces la gente dice, pero entonces, ¿cómo me limpio los oídos? Personalmente digo, o sea, no puedo estar sin limpiarme los oídos, siempre quiero tal vez meter el cotonete de alguna forma que no me lastime, pero igual, no es la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de higienizar el oído? Generalmente lo que yo les digo a los pacientes, pacientes llegan y me dicen, no escucho, está mi oído tapado, ok, le reviso y hay como un taponcito de cera que está completamente obstruyendo el conducto y es por el uso constante del cotonete, que en vez de sacar, el cotonete no cumple la función de sacar. En realidad lo que está haciendo es empujar y hace como literalmente un taponcito, ¿no? Entonces, si uno lee detrás de la caja del cotonete, de toda la cajita dice, no introducir a los oídos, porque el cotonete no está hecho para eso. Entonces, lo que yo les digo es hacerse una limpieza muy buena en la ducha o en el momento que cualquier persona pueda, hacer una limpieza en todo el pabellón. El pabellón incluye todos estos conductitos pequeños que hay acá hasta la entrada del conducto. Si uno hace una correcta limpieza de eso con agua y jabón, no tendría por qué utilizar cotonete. ¿Por qué? Porque se supone que la función de la cera es una constante limpieza de polvo, de partículas que normalmente entran a nuestro conducto. Entonces la cera se crea todos los días y va saliendo y hace una constante limpieza. Entonces tenemos que ayudarla a eso. Ahora, si utilizamos el cotonete y me dicen, no pasa nada, yo me limpio y nunca se me ha tapado, pero luego vienen y que me pica el oído, yo me limpio, doctora, y insisto con la limpieza y me pica peor. ¿Por qué? Porque en el momento de que hacemos la limpieza de cotonete constante, nos llevamos la cerita, los pelitos y la capa superficial de la piel que está ahí adentro. Entonces, obviamente nos va a picar porque no estamos haciendo una correcta limpieza, lo que estamos haciendo es un trauma constante con la limpieza del conducto. Doctora, entonces lo ideal tampoco es hacer caer agua caliente, por ejemplo, en la ducha, para que la cera salga tal Realmente vez. No, o sea, porque igual va a molestar, se molesta harto, o sea, es como que después estamos así todo el rato, ¿no? Como hasta que salga y podemos lastimar también el conducto. Lo ideal solamente es afuera, ¿no? Ahora también he tenido, bueno, como nuestra cultura boliviana nos
nos ha inculcado. Mucha gente llega y me dice, tengo el oído tapado y me he hecho el famoso cartucho, que es hacer una pelotita, un conito, digamos, de sí, periódico. Recuerdos de la niñez, ¿verdad? Tal Porque cual. las abuelas siempre te hacían Fatal. eso, sí. Sí, no. ¿Funciona? No. ¿Funciona finalmente? Ahí está. O sea, ¿Funciona bueno, o es un mito nada más, doctora? La física que utiliza esa lógica, Ujú. sí, tendría que funcionar, porque obviamente con la temperatura hacemos un cambio de presiones en el oído y sí, evidentemente se destapa. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces ponemos el cono de ahí pegado al tímpano y me ha pasado, llegan los pacientes con unas manchitas en el tímpano, como un leopardo. Y eso se llama, bueno, no hay una descripción en la literatura porque es algo tan cultural que en otros países no se ve eso realmente. Claro. Entonces, Muy boliviano es. Exacto, hay un estudio de unos doctores bolivianos que Ajá. justamente han hecho un estudio enfocado a eso porque han visto demasiados tímpanos quemados. O sea, lo pusieron como tímpano de leopardo. Literalmente se ve como un leopardo ahí adentro porque está quemado, ¿no? Entonces eso puede traer consecuencias eventualmente en un futuro, Hay ¿no? que dejar entonces esas Completamente. costumbres. Doctora, Sí. ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué tipo de enfermedades, qué tipo de padecimientos podemos tener el oído? Y además, que usted me comentaba, no es como una enfermedad o algún padecimiento en otro tipo de órgano o sentido. Es muy, muy, muy doloroso, ¿verdad? Y bien difícil tal Exacto. vez de hacer un proceso de curación. Exacto. Las enfermedades específicas del oído son una lista interminable, ¿no? La principal para los niños siempre va a ser las otitis. Las otitis son las bastante comunes en los niños, solamente por la anatomía típica de un niño, o sea, de pequeñito, hace que tenga la tendencia a hacer otitis. ¿Se puede curar? Por supuesto, se puede curar, se hace un tratamiento siempre y cuando el niño venga a su consulta a tiempo, ¿no? Entonces, No se deja avanzar. explica, Ujú. exacto, se explica a los papás de que puede pasar esto varias veces, hay que probar este tratamiento, este otro tratamiento, este tipo de cuidados. Ahora, en el adulto, si bien también puede pasar la otitis, otro tipo de padecimientos que también presentan mucho es la pérdida auditiva, ¿no? La pérdida auditiva en nosotros los adultos es muy común y comienza en esta edad, en la edad que estamos a partir de los 25 para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos Bastante jóvenes, ¿no? Sí, tenemos contacto con ruido fuerte y eso crónicamente puede afectar en un futuro. El uso de audífonos. El uso de audífonos. Yo siempre les aconsejo a todos los pacientes, bueno, cuando vienen jóvenes me dicen que me duele el oído, que no sé qué. Entonces, para evitar que haya un daño, yo les digo utilicen los audífonos que son grandes, los que son auriculares. ¿Por qué? Porque cuando están con los audífonos chiquititos, es como si el sonido viajara, rebota en el tímpano y no tiene por dónde salir porque el audífono está ahí. Entonces se queda ahí como una concentración del sonido muy fuerte, ¿no? Entonces no es lo recomendable utilizar los audífonos intracanaliculares. Entonces es mejor los que son del oído, porque por lo menos de esa forma el sonido puede rebotar y salir. Además de todo, lógicamente siempre les digo que no utilicen o bueno, no escuchen en realidad su música o lo que quieran escuchar a volúmenes muy altos. Ahora, por ejemplo, vivimos para mí es la ciudad más caótica de Bolivia, La Paz. La Paz. Estamos Cosmopolita. caminando, exacto, estamos caminando por el centro y una manifestación aquí, la otra manifestación acá. Petardos en el oído. Fatal. Y son fuertes, son muy fuertes. O sea, las personas así como que ese ratito hacen así y listo, y siguen caminando. Pero ya ha habido un daño. Ya hay un daño. Ese petardo ya ha causado daño a todas las personas que estaban ahí. Específicamente a la persona que estaba agarrando eso, lógicamente sí. Pero también a las personas que estaban alrededor. Otra cosa, bocinazos, o vamos a las fiestas y nos quedamos muy cerca del parlante. Un concierto. Un concierto, se dice que la exposición de 85 decibeles por más de 5 horas ya causa un daño en el oído, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede decir a las personas, no vayas a una fiesta, no vayas a un concierto, porque quieren ir, ¿no? Pero no se expongan tanto tiempo. 3 Cuiden el horas, oído. exacto, 3 horas como mucho, porque nos pasamos un poquito, llegamos a nuestra casa en la noche y estamos
toda la noche y madrugada duermes con el ti en el oído. ¿Cómo detecto, doctora, que ya estoy empezando tal vez con un problema o un proceso de inflamación? Tal vez se detecta picazón, molestia. ¿Cómo empiezo a detectar que ya tengo un problema en el oído y que necesito ir donde un especialista? Por ejemplo, en el momento, bueno, los principales síntomas son oído tapado, la sensación de oído tapado, que no siempre es que haya cera, ¿no? Es que hay una molestia en el oído, tipo como cuando me dicen como doctora, como si estuviera sumergida bajo el agua, es horrible. Eso ya es un problema del oído, ¿no? Es un problema de la mala regulación de la presión del ambiente con el oído, ¿no? Eso es que no está funcionando bien el oído. Uno, dos, lógicamente la pérdida auditiva. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando digo que me repites o estamos con el celular a un lado y de la nada automáticamente cambio al otro lado? Porque no estoy escuchando bien con este y soy tan automática que cambio el otro oído, ¿me entienden? Entonces es como que es algo para tomar en cuenta. Después, bueno, obviamente el dolor, la salida de sangre, pus, para nada es normal. Después, cuando no entiendo lo que las personas me hablan, es decir, las escucho, sé que están hablando, pero no entiendo, no comprendo. Cuando ponemos la televisión, estamos viendo un programa y subimos el volumen y subimos y está así, toda la casa está así y yo estoy mirando de tele y no entiendo. Y la otra opción, ¿sabe cuál sería, doctora? Que personalmente me pasa, pongo subtítulos en las películas. Exacto. Porque no escucho muy bien, entonces para no molestar pongo subtítulos para leer al mismo tiempo. Sin embargo, es un problema de oído. En esta época de invierno, tanto frío que ya está haciendo a nivel nacional, también afecta al oído el frío, las bajas temperaturas, por los resfríos, tal vez el resfrío avanza. ¿Cómo funciona eso, doctora? Cambia bastante, o sea, es un todo, ¿no? El oído está conectado con la nariz y con la garganta. Si nos enfermamos de la garganta o de la nariz, estos microorganismos que están en la garganta, que están en la nariz, suben al oído, pueden causar una otitis. Ese es lo que llamamos nosotros el origen de la otitis. O sea, ¿por qué ha llegado pus ahí? Porque hay una conexión de la garganta con la nariz. Si tenemos la nariz tapada, nuestros oídos también se van a tapar, eventualmente. Si tenemos tos o constantes estornudos, nos sonamos la nariz y por sonarnos fuerte, nos duele el oído. Y bueno, lógicamente la bajada de temperatura siempre nos va a causar una molestia de virus, bacterias, entonces también tendríamos que, nosotros como otorrinos, cuando vienen, que me duele la garganta, no sé qué, tenemos que revisar el oído también, sí o sí, es como, no podemos dejarlo pasar, ¿no? Doctora, para finalizar, recomendaciones que no debemos hacer Ya. y que sí podemos hacer para cuidar el oído. Primero, creo que todo el mundo, no es para hacerme propaganda, pero creo que todo el mundo tiene que tener un otorrino de cabecera. Es algo como un oculista. Todos tenemos nuestro oculista. De igual forma deberíamos tener nuestro otorrino. A pesar de eso, o sea, nunca está de más una revisión. A pesar de eso, tenemos que, la parte de la limpieza, como reitero, limpieza en el pabellón auricular. Claro, no entrar, todo el pabellón y no entrar a la parte del oído. No meterse cuerpos extraños dentro del oído. Principalmente. Exacto, podemos lastimar el conducto o perforar el tímpano. No estar en contacto con ruido fuerte por mucho tiempo. Las personas que trabajan en general en las fábricas, industrias y demás, tienen que utilizar sus protectores auditivos y como trabajadores tienen que exigir sus correspondientes protectores auditivos, que eso por ley es algo que deberían tener. Lógicamente, personas que no están en contacto constante con ruido fuerte, igual tienen que evitar ese constante trauma, es decir, bocinazos, petardos, conciertos, discotecas, todo eso, y escuchar la música y demás, en lo posible con sonido ambiental. Y si quieren utilizarlo o sea, audífonos que sean los del pabellón. Y bueno, ante cualquier síntoma de otalgia, que es el dolor de oído, salida de pus, de sangre del oído, disminución de la audición y mareos, que también es importante, va también de la mano con esto del oído,
vale la pena hacer una consulta con... ¿Dónde le encontramos, doctora? Yo estoy, bueno, mi consultorio se encuentra en el Prado, justo al frente de Monje Campero, es el edificio San Pablo. Es en el piso 1, oficina 101. Doctora María de los Ángeles Machicado, otorrinolaringóloga, que hoy nos da una información muy importante a tomarle en cuenta, porque sabe que el dolor de oído, si es que alguna vez usted no lo ha experimentado, no quiero que lo experimente. Realmente es bastante doloroso, ¿no? Y cuesta un poquito también la recuperación. Es por eso que hay que cuidar tanto este sentido. Gracias, doctora Machicado, por su visita y por esta información tan importante para la población. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Va a ser hasta otra oportunidad en Notivisión Podcast. Yo soy Claudia Torres. Notivisión Podcast.